voy a compartirle la pantalla, así que se me van a desaparecer algunos. Si tienen alguna duda, me la van planteando, ¿ya? Como les decía al principio, para los que se integraron poco después, vamos a tener después un segundo bloque de 2 horas, si es que es necesario, para sus intervenciones, para que darle la posibilidad de que ustedes planteen alguna duda o poder conversar o poder desarrollar más algún tema que ustedes quieran que podamos ver con un poquito más de profundidad. Bien, así que vamos a realizar la clase en este primer bloque, vamos a hacer un break, que nuestro querido hermano Marcelo Navarrete está por ahí, ¿no es cierto? Él nos va después a enviar, me imagino, Marcelo, un nuevo link, ¿sí? Sí, va a haber un nuevo link, así que todos se tienen que desconectar y al, al reingresar va a estar activo. Perfecto. Quede claro, ¿no es cierto? Terminamos este bloque, la clase, y después nos desconectamos y nos conectamos con un nuevo enlace que nuestro querido hermano Marcelo nos va a enviar. ¿Bien? Ya. Entonces, vamos adelante, dice Pablo. Ya. ¿Ven la pantalla, no es cierto? ¿Sí? Ya. Vamos a checar aquí un poquito esta cosa para que no se nos vea un poquito más el PowerPoint. ¿Ven bien el PowerPoint, sí o no? Por favor, contésteme porque no los veo. Sí, hermano Rodrigo, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, Ya. se ve bien. Se ve muy, muy bien. La letra legible. Gracias. Ya, muchas gracias. Mm, ya. Vamos a entrar entonces a la gracia justificante. Hemos visto la gracia previniente, la gracia convincente. Vamos, como les decía en la intervención al inicio, vamos a ver la gracia justificante y después vamos a ver también la gracia santificante, lo que Wesley denominaba la gracia santificante. Eh, bien, entonces, vuelvo a hacer la prevención que hice la semana pasada, o sea, la clase pasada. Cuando hablamos de distintos tipos de gracia, ¿no es cierto? Gracia, o denominamos de distinta manera la gracia, como gracia eh, convincente, o gracia anticipante, o gracia previniente, y ahora gracia justificante, y después gracia santificante. No estamos hablando de distinta gracia, no es que la gracia de Dios sea distinta, sino que más bien Wesley se refería a los momentos que pueden identificarse de cómo la gracia obra en nosotros. Uy, se me fue la pantalla. Cómo la gracia obra en nosotros, ¿no es cierto?, para realizar el proceso de salvación en nuestras vidas. Bien, son los momentos lógicos, es una clasificación lógica que Wesley va haciendo de acuerdo a cómo estos momentos o esta gracia va actuando en la vida del creyente. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a continuar con lo que Wesley denominaba la gracia justificante. ¿Bien? Ahí. Bien, la gracia justificante tiene que ver con que el tema de la justificación de nuestros pecados es una del núcleo central de la teología wesleyana. ¿Bien? La justificación, y particularmente vamos a ver después que la expiación, constituyen el fundamento de nuestra salvación. En el sermón 5 de Juan Wesley, denominado la justificación por la fe,
cuando decimos el número del sermón, en este caso el sermón número 5 de Juan Wesley, se refiere a la clasificación que se hizo de sus sermones en las obras de Juan Wesley, en 2 tomos, ¿no es cierto?, donde se clasificaron ahí algunos sermones, y además en los otros tomos sus cartas y también algunos otros escritos. Pero cuando me refiero al sermón 5 son aquellos que tradicionalmente la iglesia wesleyana, la iglesia de tradición metodista, ¿no es cierto?, han publicado como las obras de Juan Wesley. Bueno, el asunto es que en este sermón, en la justificación por la fe, Wesley se refiere al tema de la justificación y dice lo siguiente: ¿Cómo puede una persona pecadora justificarse delante de Dios, el Señor y juez de todos? Es una pregunta de gran importancia para todos los seres humanos. Contiene el fundamento de toda nuestra esperanza, pues mientras estamos en enemistad con Dios, no puede haber verdadera paz, ni verdadero gozo en esta vida ni en la eternidad. ¿Cómo puede haber paz cuando nuestro corazón nos condena? Y, y mucho más aquel que es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Qué gozo verdadero puede haber en este mundo o en el otro mientras la ira de Dios permanezca en nosotros? Y sin embargo, ¿cuán poco se ha entendido un asunto tan importante? ¿Cuántas ideas confusas tienen muchos sobre este asunto? A la verdad, no solo confusas, sino a menudo erróneas y tan contrarias a la verdad como la luz lo es a las tinieblas. Nociones absolutamente inconsistentes con los oráculos de Dios y con toda la analogía de la fe. Por lo cual, al errar con respecto al fundamento, no pueden construir nada después. ¿Bien? Entonces, aquí Wesley señala que la doctrina de la justificación es el fundamento de la doctrina cristiana. Por lo tanto, si el fundamento es equivocado, está errado o incompleto, la fe cristiana también lo estará. También será errada o incompleta. El significado de la gracia justificadora, usualmente para explicarlo, ¿no es cierto?, se hace una analogía, la analogía judicial o legal. Vamos a ver después, no alcanzo a desarrollar las teorías que existen respecto a la justificación, pero son sumamente interesantes, pero en el segundo bloque referirme un poco a esto. Si no lo hago, por favor, recuérdenmelo, porque es muy importante que veamos cómo Wesley entiende la justificación y no se encasilla en ninguna de las teorías, más bien recoge de todas las teorías de la justificación algo, porque encuentra en cada una de ellas algo valioso que explican la naturaleza de la justificación de los seres humanos. Entonces, usualmente en el mundo protestante y también en el mundo católico se hace el símil con lo que ocurre en una corte de justicia, en un juicio, para explicar la justificación. Esta analogía presenta la justificación como parte de un marco legal en el que Dios, en su soberanía, declara al pecador justo. Sin embargo, la mayoría de estudiosos de la Biblia, especialmente quienes se dedican a estudiar las cartas de Pablo, creen que la teoría legal o judicial, como se llama esta, es solo una explicación parcial de la justificación. Wesley, en cambio, usa la analogía del nuevo nacimiento para explicar la justificación, lo que Dios hace por nosotros por medio de Jesucristo. Y dice Wesley, en uno de sus escritos, la enseñanza simple y clara de la palabra respecto de la justificación es el perdón de los pecados. Es ese acto de Dios, el Padre, mediante el cual, por medio de la propiciación hecha por la sangre de su Hijo, manifestó su justicia o misericordia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien está justificado o perdonado, Dios no le imputará pecado para condenación. Por esta causa, no lo condenará ni en este mundo ni en el otro. Todos sus pecados pasados de pensamiento, palabra y obra son cubiertos, son borrados, no serán recordados ni mencionados en su carta, en su contra, perdón, son como si nunca fueran sido. Dios no aplicará a este pecador lo que merece, porque el Hijo de su amor sufrió por él. Desde el momento en que somos aceptos en el amado, justificados en su sangre, Dios nos ama y nos bendice y vela por nosotros para bien, como si nunca hubiéramos pecado. Bien,
recuerden ustedes que, lo sabemos todos, ¿no es cierto?, el texto bíblico muy conocido que establece que la paga del pecado es la muerte. Bien, estábamos todos condenados tras la caída de Adán y después por la comisión de nuestros propios pecados. Entonces, tenemos culpa por esos pecados y tenemos una pena asociada a ese pecado que la pena es la muerte, el sufrimiento. Ya hablamos un poco de eso, ahora vamos a hablar más en profundidad un poco de aquello. Entonces, lo que hace Dios, según lo que dice Juan Welles, es darnos una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, una nueva forma de ser donde nuestros pecados son borrados. Y Dios no se acuerda más de ellos. Vamos a ver qué implica esto. Basado en tal argumento, Welles señala que la justificación, más que una declaración, donde el ser humano recibe los beneficios sin ninguna responsabilidad de su parte, es un hecho real, donde el pecador toma una parte activa de aceptar o no el perdón de los pecados. En la teoría judicial o legal, se hace una imputación de justicia a la persona del creyente. Se le imputa la justicia de Cristo. ¿Bien? Pero para Wesley, en la doctrina o idea o teoría del nuevo nacimiento, es algo más que imputársenos la justicia de Cristo a los creyentes, sino que además es comunicarnos, impartirnos en nosotros parte de la justicia de Cristo para hacernos justos, ¿no es cierto? Se nos imparte la justicia y se nos hace justos de alguna manera. Perdón, no es que se nos haga justos, no es que nosotros seamos justos. En ningún caso vamos a ser justos o dejamos de ser injustos. Lo que ocurre es que Dios nos tiene por justos. ¿Por qué? Por los méritos de Jesucristo, que ha hecho por nosotros la expiación suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Dios nos perdona, nos da una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, para poder actuar y correspondernos con su santa voluntad y con su amor. Y entonces es impartida en nosotros esa justicia. A esta teoría se le otorga el nombre de justificación impartida, como estoy diciendo, que demuestra que Dios imparte su amor y perdona al creyente y lo hace una nueva persona. Eso es lo que Wesley pensaba. ¿Qué relación tiene la gracia justificante, que nos justifica ante Dios, con la fe, con nuestra fe, con la fe del creyente? Cuando Wesley pregunta bajo qué condiciones son justificados los injustos y aquellas personas que hasta ese momento no hacen buenas obras, él mismo da una sola respuesta, y dice, por la fe. La única condición para que seamos justificados por los méritos de Jesucristo, la única condición es la fe, tener fe. ¿Y tener fe en qué? Tener fe en Jesucristo y en el sacrificio que Él realizó por nosotros. Existen dos aspectos importantes que deben resaltarse aquí. El primero de ellos es que la única condición para que la gracia justificadora obre en la vida de las personas es la fe. Y como segundo aspecto se destaca que no hay buenas obras que valgan antes de la justificación. Eso es lo que pensaba Wesley, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurre esto? Porque algunos pueden, y se le criticaba mucho a Wesley, decían, bueno, pero es evidente que algunos realizan buenas acciones, buenas obras, antes de incluso de ser justificados. Incluso personas ateas, no creyentes, realizan buenas obras. Wesley decía, sí, hasta cierto punto pueden parecer buenas obras, pero respecto de los seres humanos. Pero respecto de Dios, esas obras no son buenas en ningún caso. ¿Por qué? Porque las buenas obras solo se producen, según lo predicaba Wesley, una vez que somos justificados. Desde la justificación en adelante el hombre es capaz de realizar buenas obras en el sentido en que Dios entiende que son buenas obras, no en el sentido que los seres humanos entienden que son buenas obras. Me explico. Para que las buenas obras sean realizadas por los hombres, tienen que ser realizadas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad
y conforme al mandamiento de Dios, solo ahí yo realizo una buena obra. Entonces, si no tengo en mí el amor de Dios para realizar, ¿no es cierto?, su voluntad y realizar sus mandamientos, entonces quiere decir que todas las obras o acciones que yo haga sin tener en mí ese amor de Dios todavía, no son buenas obras en el sentido de que no son obras que expresen el mandamiento, que respondan al mandamiento y a la voluntad de Dios. Solamente una vez que soy justificado, tengo en mí el amor de Dios, y por lo tanto, al tener el amor de Dios en mí, después de la justificación, puedo realizar la voluntad de Dios y realizar sus mandamientos como Él quiere que los haga. Y por lo tanto, de ahí en adelante, todas las obras que yo realice, las buenas obras que yo realice, efectivamente pueden ser consideradas buenas obras en el sentido que Dios las considera como buenas. Parece enredado, pero podemos explicarlo más adelante. Bien, mientras no tengo el amor de Dios en mí, no puedo realizar las obras que Dios quiere que las realice y cómo Dios quiere que las realice. Entonces, Hermano Rodrigo, perdón, ¿sí? hermano Rodrigo, sí, quiero hacer una consulta. Entonces, eso explica, digamos, lo que quiere decir el apóstol cuando habla, me parece que en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Explica algo eso, no? Exactamente. Parte uno de los textos que se refiere justamente al amor de Dios en nosotros es ese que usted acaba de mencionar. Entonces, nosotros podemos, Wesley decía, mira, antes de ser justificadas, las personas pueden, o pareciera, que realizan buenas obras. Por ejemplo, alguien incluso no creyente puede realizar buenas obras, obras humanitarias, ¿no es cierto?, con su familia, con extraños, en fin, que parecen buenas obras a los ojos de los hombres, pero para ser consideradas buenas obras en el sentido en que Dios las considera buenas, ¿bien? Primero yo tengo que ser justificado, ¿bien? Porque si el pecado sigue en mí, en realidad no son buenas obras, son obras de la naturaleza humana, pero la naturaleza humana, ya lo vimos, es una naturaleza caída, pecaminosa. Por lo tanto, esta es la conclusión a la que llegué. Si yo realizo obras antes de la justificación que parecen buenas, solo lo parecen, porque en realidad son obras de mi naturaleza pecaminosa. Siguen siendo obras de mi naturaleza pecaminosa. Para realizar las buenas obras que Dios manda y quiere que nosotros hagamos como buenas, primero tengo que ser justificado. Primero tengo que ser, ¿no es cierto?, vamos a verlo en un poquito más adelante, regenerado en mi naturaleza para poder realizar las obras en el amor de Dios, no en el amor de los hombres, sino que en el amor de Dios. Y realizando las obras en el amor de Dios, ahí sí son obras buenas en el sentido que Dios las considera buenas. ¿Se entiende, no? Hermano Rodrigo, ¿Sí? Hermano Reinaldo. en los Perdón, escritos, sí, Pastor Jaime, en los escritos de Wesley, perdón, hermano Reinaldo. Pastor Jaime, se aclaró su consulta, ¿no? Sí, sí, estamos claros. Gracias, profesor. Ya, Pastor Jaime, gracias. Ya, hermano Reinaldo, perdón. en los escritos de Wesley manifiesta algunos ejemplos. ¿De buenas obras? Ajá. Sí, vamos a verlas, no se me adelante. ¿Ya? Ah, perfecto. Ok. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Ya? Perfecto. Seguimos adelante. Entonces, Wesley destaca el concepto de la fe como la seguridad y confianza de que Dios le ha perdonado a la persona y que se debe recibir este don con gratitud y creerlo en el corazón. O sea, además el perdón, ¿no es cierto? Esta justificación es un don, ya lo hemos explicado varias veces, es un regalo de Dios. Pero la condición de esa justificación es la fe del creyente. La fe que justifica no se encuentra en una comprensión académica para Wesley, sino que se encuentra en el corazón.
Si el conocimiento no va acompañado de la práctica, entonces no tiene validez para Wesley. Recuerden que Wesley es un teólogo práctico, lo hemos dicho. Él todo lo que pretende o lo que pretendió en su vida, sus predicaciones, su acción, todo, él manifestaba la teología que él elaboraba, ¿no es cierto?, la teología que él estudió. Recuerden que era un gran erudito, en fin, ya eso se los mencioné en la clase anterior. Todo eso él lo vivía además, ¿bien? Lo llevaba a la práctica y pedía o quería que los creyentes hicieran lo mismo, que todos estos conceptos, todas estas cosas las llevaran a la práctica. Es más, vamos a ver al final que en realidad Wesley decía que más que una mente con conceptos claros, lo que Dios quería era un corazón puro, ¿no es cierto? Un corazón que la amase, como es la voluntad de Dios que la amemos. Y una teología vivida en nuestras vidas. Con respecto a las obras antes de la justificación, mire, justamente de lo que estaba hablando, me adelanté un poco en la presentación, vamos a ver lo que Wesley decía. Ninguna, con respecto a las obras antes de ser justificado, estas denominadas buenas obras. Ninguna obra es buena a menos que se haya hecho según Dios lo desea y manda. Ninguna obra hecha antes de la justificación es hecha según lo que Dios desea y manda. Por lo tanto, ninguna obra hecha antes de la justificación es buena. Es un silogismo. Esto es un silogismo lógico que aplica Wesley, pero derivado de las Escrituras. ¿Bien? Wesley lo que desea aquí es esclarecer que ninguna obra puede ser hecha en amor mientras el amor del Padre no está en nuestras vidas. Para ello, la gracia anticipante y convincente han realizado su trabajo en la vida de la persona. Vamos a ver cómo vamos avanzando en este perfeccionamiento, por así decirlo, de la gracia en nosotros. Veamos entonces la regeneración o nuevo nacimiento. Con la justificación, y aquí hay una pequeña controversia con algunas teologías, con otras teologías, ¿no es cierto?, no wesleyanas, respecto de si la justificación y la regeneración es lo mismo. ¿Bien? Wesley decía que no es lo mismo, que lógicamente no puede ser lo mismo, porque aunque ocurren en el mismo tiempo, ¿bien?, aunque ocurren en el mismo tiempo la justificación y la regeneración, el orden en que debemos entenderlo es que primero ocurre la justificación y después ocurre la regeneración. Porque para Wesley la regeneración es al mismo tiempo un acto donde nacemos de nuevo, pero además es un proceso donde vamos, por así decirlo, naciendo de nuevo cada día, vamos avanzando en nuestra regeneración. Entramos con la justificación, que es instantánea, ¿no es cierto?, en un proceso de regeneración de nuestra naturaleza caída hacia la naturaleza que Dios quiere que tengamos, como la que tuvo Adán, ¿no es cierto?, cuando fue creado en el primer momento. Entonces, la regeneración es otro término con el cual Wesley se refiere al nuevo nacimiento. Para él, nuevo nacimiento, regeneración, nueva vida, en fin, son sinónimos. Este nuevo nacimiento o regeneración es recibida por gracia nuevamente de Dios. O sea, otra vez, la iniciativa de Dios, el don de Dios, un regalo de Dios. Y este regalo, ya sabemos, lo vimos con la justificación, ¿no es cierto?, es recibido por también la fe nuestra, por la condición de la fe nuestra. Dios no nos va a obligar a ser regenerados. Y aquí tenemos otra diferencia con lo que establecen otras teologías, particularmente la teología de la predestinación, ¿no es cierto?, en el sentido en que la entiende la tradición calvinista. Dios no nos va a obligar a ser regenerados si nosotros no queremos. No nos va a obligar a justificarnos si nosotros no participamos también de esa justificación. Con nuestra fe. Esa es la respuesta. Aun cuando la justificación y la regeneración son regalos que se reciben juntos en un instante, en la mente del ser humano la justificación ocurre antes de la regeneración. Wesley se refiere a la regeneración como la entrada o puerta a la santificación. ¿Bien?
es un proceso. Este nuevo nacimiento es dado en un momento, mientras que la santificación es una obra progresiva para Wesley. ¿Bien? La gracia justificante, entonces. Cuando nacemos de nuevo, comienza nuestra santificación, nuestra santidad interior y exterior desde allí en adelante. Gradualmente hemos de crecer siguiendo el ejemplo de aquel que es nuestra cabeza, que es Cristo. Perdón. Oh. Ah. Ahí está. Bien. Entonces, cuando se produce el nuevo nacimiento, la justificación, se produce un nuevo nacimiento, que comienza un proceso de santificación en nosotros, tanto una santidad interior como una santidad exterior. Desde ahí en adelante, gradualmente hemos de crecer, siguiendo el ejemplo de aquel que es nuestra cabeza, que es Cristo. Esta expresión del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ilustra admirablemente la diferencia entre la justificación y la regeneración, y apunta aún más allá a la analogía exacta que hay entre las cosas naturales y las espirituales. Veamos cómo lo explica. Un niño nace de una mujer en un momento, ¿bien? Luego tiene una absoluta dependencia de su madre en alimentación, cuidado y afectos. A medida que el niño crece, empieza a ser más independiente, realiza su primera responsabilidad y así de manera progresiva hasta llegar a ser adulto. Del mismo modo, un hijo de Dios nace. El nuevo nacimiento ocurre de manera puntual en un momento determinado. Al principio, entonces, este bebé espiritual empieza a necesitar leche, guía y consejo. Luego, gradualmente y lentamente, crece hasta llegar a ser una persona fuerte y robusta que se alimenta directamente de la palabra de Dios. Esta misma relación hay entre nuestro nacimiento y crecimiento natural con nuestro nacimiento y crecimiento espiritual. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo, quien pone tanto el querer como el hacer. Aquí es donde los medios de gracia, todas las obras de piedad o misericordia que identifica Wesley, que después las vamos a ver, nos ayudan a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. O sea, nacemos, cuando somos justificados, se produce un nuevo nacimiento en nosotros. Pero de ahí en adelante se produce la regeneración, pero como un proceso, donde se nos imparte una nueva vida, donde nosotros vamos perfeccionando la gracia que hay en nosotros. Y como dice Pablo, vamos creciendo en gracia sobre gracia. Bien. La perfección cristiana. Bien. La santidad personal y social. El tema de la perfección cristiana ha sido uno de los más debatidos. ¿Por qué? En principio por lo que la palabra perfección implica. Bien. Se le criticaba a Wesley que predicaba la perfección cristiana. ¿No? Pero no entendían por qué Wesley predicaba la perfección cristiana. Se le criticaba primero porque utilizaba el término perfecto, ¿ya? Y la gente entendía que la perfección cristiana se refería como a algo que ya había terminado, que ya no podía ir más allá. ¿Bien? Perfecto tiene una connotación de tener el mayor grado posible de bondad o excelencia. Ya no es posible más cosas. No es posible perfeccionarse más. Si uno es perfecto y se acabó. ¿Bien? Ya no puede crecer más, no puede mejorar más. Muchas veces es utilizada esta palabra para referirse a algo que no tiene margen de error. Así, para algunos, ¿no es cierto? Entonces, la perfección de un cristiano sería la de aquel que no tiene errores ni faltas y por ende posee un grado de excelencia enorme. Para los que mal entendían lo que Wesley predicaba como perfección cristiana, entonces, la hacían sinónimo de impecabilidad. Impecabilidad, o sea, la imposibilidad de pecar. Cuando ellos decían, entonces, si tú predicas la perfección cristiana, lo que estás diciendo es que los cristianos son perfectos y por lo tanto son impecables desde el punto de vista que no pueden pecar más. No pecan más. Sin embargo, Wesley afirma que los cristianos deben y pueden ser perfectos, pero no en el sentido que ellos entendían esta perfección. Señala que las personas que ya han recibido y aceptado la gracia convincente, la gracia justificadora,
para poder seguir creciendo en gracia justificadora, ¿no es cierto? Bueno, para poder seguir creciendo en gracia, perdón, que alguien me escribió, y vivir una vida victoriosa, necesitan de una nueva obra de Dios en sus vidas, a la cual denomina gracia santificadora. ¿Bien? Gracia santificadora. Entonces, pasamos de la gracia o del momento en que la gracia nos justifica, esta gracia justificante, a una gracia santificadora ahora. La gracia santificadora. Gracia, vuelvo un poquito atrás. Gracia convincente, gracia previniente o anticipante, gracia convincente, gracia justificante, gracia santificante. ¿Bien? Ahora estamos en el momento en que la gracia empieza a obrar la santificación en nosotros. ¿Qué relación tiene esta gracia con el pecado de los creyentes? El pecado es la experiencia más dolorosa del cristiano verdadero. La vida espiritual y toda su relación con Dios y con su prójimo sufren las consecuencias más desastrosas cuando el pecado aún permanece en él. A esta experiencia de lucha interna, Wesley la denomina el pecado en los creyentes. Este exige que haya también verdadero arrepentimiento para seguir creciendo en la gracia, hasta llegar a la salvación completa, que es el amor perfecto de Dios en nuestras vidas. La lucha interna en el alma del creyente es lo que el apóstol Pablo denomina la lucha entre la carne y el espíritu. Al dar por sentado que el pecado existe en el creyente, Wesley advierte que eso no significa que el pecado reine en nosotros. Al contrario, el pecado existe, pero no reina, sino que está contenido. Los cristianos no obedecen al pecado, pero continúa aún en ellos. Entonces, explico un poco esto. La perfección cristiana o la santidad no significa para Wesley impecabilidad. ¿Bien? Para otras teologías, la perfección cristiana, por eso no hablan de ella, por eso no la predican, significaría perfección cristiana, significaría impecabilidad, un proceso acabado en el creyente. Bien. Para Wesley no es así. Para Wesley la perfección cristiana es otra cosa, vamos a verlo, que tiene que ver con el amor de Dios en nosotros. ¿Bien? Cómo nosotros nos perfeccionamos en amor, no en impecabilidad, porque Wesley sostiene que aún en el creyente que está justificado, aún en el creyente que ha iniciado este proceso de regeneración, aún en el creyente que ha empezado el camino de la santificación compartiendo con la regeneración, ¿no es cierto?, permanece el pecado en él. Y eso es evidente. ¿O nosotros no pecamos? ¿No es cierto? Entonces, aunque somos creyentes, aunque somos salvos, aunque somos justificados, aunque estamos en el proceso de santificación, el pecado todavía vive en nosotros. ¿Bien? Lo que ocurre es que tenemos, vamos a verlo en un momentito más, el poder para dominarlo, el poder para no caer en el pecado. ¿Bien? Aunque a veces caemos, aunque a veces igual caemos. ¿Bien? Entonces, para Wesley no era impecabilidad la perfección cristiana, es otra cosa. ¿Ya? Vamos a ver. Algunos decían, pero suponer que hay pecado en el creyente lleva a todo lo que causa temor y desaliento. Implica que luchamos contra un poder que se ha posesionado de nuestra fuerza, que ha usurpado nuestros corazones y que en ellos lucha contra nuestro Redentor. Eso es lo que algunos decían. Pero Wesley respondía, aunque tales digan, no es así, no es así. Afirmar la existencia del pecado en nosotros, los creyentes, no implica que sea dueño de nuestras fuerzas. Al igual que una persona crucificada no tiene poder sobre quienes le crucifican. Tampoco implica que el pecado tenga usurpado nuestros corazones. El usurpador ha sido destronado, permanece en cadenas. Entonces, en cierto sentido, sí hace la guerra,
pero se debilita más y más mientras que el creyente va de fortaleza en fortaleza y de victoria en victoria. Incluso cuando una persona ha experimentado el nuevo nacimiento y recibido una nueva naturaleza, cabe preguntar, ¿existe el pecado en quien está en Cristo? ¿Hay algún pecado en los que son nacidos de Dios? La respuesta de Wesley es: en cuanto al pecado presente en el cristiano, este ya no debería ser un hábito. Por el contrario, es una expresión esporádica y aislada. Wesley se pronuncia de esta manera, dice: luego, por ningún motivo puedo yo aceptar la declaración que dice: no hay pecado en un creyente desde el momento que es justificado. En primer lugar, porque es contraria a todo el tenor de la Biblia. En segundo lugar, porque es contraria a la experiencia de los hijos de Dios. En tercer lugar, porque es absolutamente nueva. Nunca había oído esto hasta hace poco, dice Wesley, en su época, ¿no es cierto? Y en último lugar, porque tiene consecuencias fatales, no solamente contristando a quienes Dios no desea contristar, sino tal vez arrastrándoles a la perdición eterna. Con esto Wesley concluye que aunque el pecado es posible en el creyente, la verdad es que el mismo no debe ser el rasgo que caracterice al creyente. Por tal razón, la tendencia de los nacidos de nuevo es buscar hacer la voluntad de Dios, porque hacer uso de la gracia dada por Dios que le ayuda a llevar una vida recta. Ellos hacen uso de la gracia. Entonces, el pecado está presente, está ahí, hay una lucha. Pablo lo relata, ¿no es cierto? Cuando se refiere a la carne y al espíritu. En el creyente hay una lucha, porque el pecado sigue ahí. Recuerden que nuestra naturaleza pecaminosa va transformándose poco a poco. Vamos creciendo en santidad, pero es un proceso. Entonces, ¿pecamos? Sí, claro. Siendo creyente pecamos. Estando justificados, sí. Igual pecamos. ¿Bien? Lo que pasa es que el pecado nos afecta de tal manera que nos arrepentimos nuevamente y volvemos a Cristo siempre, porque sabemos las consecuencias que el pecado tiene en nosotros. Y ese pecado cada vez se va abandonando, vamos perfeccionando nuestro carácter, y vamos dejando el pecado, por así decirlo, pero no es algo que ocurra instantáneamente. En algunas personas que tienen el don, evidentemente puede ocurrir instantáneamente, pero lo común, lo corriente, ¿no es cierto?, es que los cristianos estemos en un proceso de abandono, por así decirlo, de ese pecado. Esta afirmación nos llevará a nuestros siguientes puntos relacionados con la gracia de Dios en la obra en el ser humano. Hermano Rodrigo, tengo una consulta. Sí, por favor. Hermano Roberto. Sí, con respecto a todo lo que habla del pecado en nosotros. ¿Sí? Y lo que leyó anteriormente dice, nos ayudan a crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. ¿Esta estatura de Cristo podemos llegar en algún momento con todo lo que hemos hablado del pecado en nuestra vida? Excelente pregunta, hermano Roberto. Bueno, Wesley decía que sí, y en realidad el cristianismo dice que sí. En realidad Cristo dice que sí, en realidad Dios dice que sí. Cuando Dios le da en Levítico, ¿no es cierto?, a Israel le dice, sed santos, porque yo soy santo, es porque es posible ser santo. De hecho, Cristo demostró que es posible que un ser humano sea santo. Claro, Él era Dios encarnado. Bien, nosotros tenemos naturaleza caída. Pero tras la justificación que logramos por la expiación que Cristo realiza de nuestros pecados, y tras la regeneración que el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de la gracia de Dios, es posible alcanzar nuevamente reconstituir la imagen de Dios en nosotros. Y por lo tanto, alcanzar la perfección o la santidad al nivel, o cada vez lo más cercano posible al nivel de Cristo. De todas maneras, les adelanto una cosa. Wesley decía que el proceso de santificación nuestro no terminaba nunca en realidad. Bien, es un proceso donde siempre hay posibilidades para el creyente de seguir creciendo. No es que uno llega y dice, porque Wesley consideraba que eso era orgullo y vanidad, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo no puedo decir que ya soy perfecto. De hecho, él no lo decía de sí mismo.
lo podía decir de otros incluso. Recogió en algunos escritos algunas entrevistas que tuvo con personas que él consideraba muy santificadas y decía que eran cristianos, ¿no es cierto?, perfectos en vida. Pero ni siquiera lo decía de sí mismo, porque lo consideraba arrogante y vanidoso. Porque él pensaba que siempre un cristiano podía seguir creciendo por la obra de la gracia en nosotros. ¿Bien? Siempre tenemos espacio para crecer. Ahora, le adelanto una cosa. Recuerde usted que nosotros no seremos perfectos hasta después de la resurrección. ¿Bien? Solamente después de la resurrección nuestra naturaleza va a ser total y absolutamente renovada. Ahora, el Espíritu Santo, por gracia de Dios, por un don de Dios, puede obrar en nosotros recomponiendo la imagen de Dios en nosotros cada vez más. Bien. Gracia sobre gracia, victoria sobre victoria. Pero el punto final, por así decirlo, de nuestra travesía se produce después de la resurrección, porque solo ahí nuestra naturaleza corporal puede ser regenerada. Mientras no muramos, nuestra naturaleza corporal va a seguir siendo la misma. Sin embargo, nuestra naturaleza espiritual puede ser recompuesta por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a la imagen de Dios. Y eso, en ese proceso estamos, como creyentes. Pero nuestro cuerpo va a ser final y totalmente regenerado una vez que se produzca la resurrección. No sé si contesto un poco eso. Hermano Rodrigo, ¿Sí, pastor? Sería quizás, no sé, coincidente o pertinente hacer la indicación a lo que consultaba nuestro hermano Roberto, en el sentido de que el llamado es a tener la estatura de Cristo, es decir, la figura de Cristo es el hombre transformado y santificado, Así es. como usted lo manifestaba. Por lo tanto, no es ser similar a Dios, No, en sino ningún que caso. en ningún caso, sino que Somos criaturas. Exacto, la figura de Cristo es el hombre, de alguna manera alcanzando la redención. Exactamente. Alcanzando Excelente. la santificación. Ese es el concepto. Excelente, pastor. Excelente. Buena aclaración. Se me había ido a mí ese punto. Efectivamente, no es que vayamos a ser como Dios. Esa es acuérdense que usted, eso es la tentación en el paraíso. ¿Ah? Llegar a ser como Dios. No, nunca vamos a ser como Dios porque nosotros somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Lo que pasa es, como explica nuestro pastor Benjamín, muy acertadamente, es el Cristo hombre, el que nosotros debemos creer. Es el nuevo Adán. Acuérdense que es el nuevo Adán. Entonces, es una vuelta atrás, en definitiva. Es volver a recapitular la humanidad, por así decirlo. Es decir, ya, volvemos a ser Adán, el Adán creado por Dios. El Adán y la Eva, por supuesto, creado por Dios. Bien. Excelente, hermano Roberto. Gracias. Ya. Muy bien, pastor Benjamín también. Ya, excelente. Sigamos. Las implicaciones entonces que tiene la perfección cristiana en la vida del creyente. ¿Cuáles son? ¿Qué implica en nuestra vida? Wesley utilizó diferentes conceptos para explicar a qué se refería con el concepto de perfección cristiana, que no es, vuelvo a repetir, como pensaban algunos, la impecabilidad. No es impecabilidad, sino que es amor perfecto. Vamos a ver qué significa esto. Para Wesley, la perfección cristiana es amor perfecto. No impecabilidad en el sentido de no pecar, nunca más, de no poder pecar. A continuación se enlistan 7 conceptos, vamos a ver, ¿no es cierto?, que Wesley, con los que Wesley expresaba este concepto de perfección cristiana. Primero, amor a Dios. Segundo, amar a Dios con todo nuestro ser. Tercero, amor por el prójimo. Cuarto, ser un buen administrador, un administrador fiel, un mayordomo fiel. Quinto, vivir una vida que refleje el entendimiento de la gracia universal de Dios. Sexto, las buenas obras. Vamos a ver cuáles son. Y séptimo, la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Veamos cada una de estas cosas. Entonces, de estas 7 cosas a las que Wesley se refería, podemos formarnos después, al final, un concepto de lo que Wesley entiende por perfección cristiana. Primero, veamos el concepto de amor a Dios. Para sustentar esta premisa, Wesley usa la cita bíblica que se encuentra en
en Mateo 5, 43 al 48 y Efesios 5, del 1 al 2. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Perfección. Por tanto, ahora en Efesios, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, el fundamento de la perfección cristiana es el amor, ser perfectos. Mire lo que dice ahí, ser perfecto. En Mateo 5, 48, ¿no es cierto? Ser perfecto, así como su Padre Celestial es perfecto. Pero entonces se refiere a la perfección que viene desarrollando en los versículos anteriores. ¿Cuál? El amar. Amar al prójimo como Dios nos ha amado, amar al Padre, en fin. Entonces, para Wesley, el fundamento de la perfección cristiana es el amor. La razón de este fundamento es que Dios es amor y que Cristo mismo vivió una vida de amor. Por tal razón, Wesley afirma que desde la perspectiva teológica, la esencia de la santidad en el creyente, al igual que la del carácter de Dios, es el amor. Entonces, la perfección cristiana o santidad o santificación en el cristiano es el amor, es el amor. No es la impecabilidad, como algunos pensaban, es el amor. Un segundo concepto para graficar o explicar la perfección cristiana al que se refería Wesley es el amar a Dios con todo nuestro ser. Wesley utiliza dos porciones para este punto, Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37. El contenido de ambos es más o menos el mismo, ¿no es cierto? Que dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La obediencia por amor surge cuando se experimenta un amor incondicional, un amor que va más allá del concepto, es un amor vivido a plenitud. Dios desea que le amemos no por temor, porque sea nuestro proveedor o Él nos lo exija. Él desea que le amemos porque a través de toda la eternidad y creación revela que Él es amor. Amor por el prójimo, ahora. Otro concepto, entonces, que se refiere a la perfección cristiana como la entendía Wesley, el concepto del amor por el prójimo. Este elemento encuentra su definición en los dos anteriores y además en Lucas 10 y en Romanos 13:8. La parábola del buen samaritano refleja la expresión práctica del creyente santificado. Dios desea que le amemos como lo describen los dos puntos anteriores, o sea, el amor de Dios, ¿no es cierto? Ahí están los puntos anteriores. Amar a Dios con todo nuestro ser y el amor de Dios. ¿Bien? Pero la perfección cristiana de Wesley va más allá de una mera relación unilateral y privada con Dios. ¿Bien? Es válido, es necesaria, por supuesto, imprescindible. La relación, el amor con Dios, mi relación con Dios en amor, perfecto con Él. Pero también Wesley dice que debemos amar al prójimo. Ese amor debe reflejarse necesariamente con los otros. No es un amor aislado, no puedo vivir yo mi vida, y esto es una doctrina o una enseñanza característicamente wesleyana. Yo no puedo vivir o contentarme, conformarme con vivir un amor perfecto solo con Dios, yo, encerrado en mi pieza. No, sino que debo reflejar ese amor también con el prójimo. Wesley enseña que Dios anhela que amemos al otro de manera desinteresada y genuina, el amor al prójimo. Un tercer concepto que sirve para entender lo que significa la perfección cristiana para Wesley es el ser un buen administrador o un buen mayordomo o un mayordomo fiel, ¿no es cierto? Mi hermano Rodrigo, Sí, perdón.
hermano Rodrigo, una consulta con respecto a la diapositiva anterior. Sí. Con respecto al tema del amor al prójimo. Hay un tema, yo lo he escuchado en varias ocasiones, hay una interpretación variada del concepto prójimo. Sería conveniente aclararlo, porque no sé si usted lo ha escuchado o ha estado a lo mejor en alguna conversación o en alguna discusión respecto del tema, cómo se entiende, cómo se malentiende en el contexto bíblico, quién es realmente mi prójimo, quién no lo es, conforme como lo explican las parábolas de Jesús. ¿Puedo andar un poquito en eso? Sí, a ver. Bueno, el concepto como usted bien dice, querido pastor, ha sido discutido. Pues, ¿quién es el prójimo? Bien, pero Wesley lo entiende de una manera amplia, bien, de una manera amplia, porque Wesley tiene un sermón que se llama La Perfección Cristiana, bien. En él describe, después les voy a dar algunos sermones que sería muy bueno que ustedes leyeran, donde se explica gran parte de la teología y de lo que hemos estado conversando en estas dos clases. Bien, son unos cuatro sermones de Wesley que son, pero súper aclaradores respecto de su posición teológica. Entonces, en uno de ellos, en la Perfección Cristiana, Wesley se refiere a perdón, me equivoqué, en la vía escrituraria de la salvación. Se refiere en parte, a qué se debe entenderse por el prójimo. Y para Wesley, como decía, es en forma amplia, porque Wesley dice que no son solamente nuestros hermanos, ¿bien?, sino que incluso nuestros enemigos, incluso quienes nos odian, incluso quienes son ateos, incluso quienes son disolutos en su vida. Todos ellos son nuestro prójimo. Porque Wesley hace mucho énfasis también en que el cristiano verdadero, el amor verdadero del cristiano al prójimo, se expresa en en negarnos a nosotros mismos y en tomar nuestra cruz, nuestra propia cruz, y seguir a Cristo. Entonces, parte del tomar esa cruz es justamente para Wesley, por ejemplo, perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Y esto es lo difícil. A veces esto es muy difícil para nosotros los cristianos. ¿Bien? Eh, entonces, no solamente para las personas que viven en Cristo, que son consiervos con nosotros, ¿no es cierto?, sino que todas las personas, incluso aquellas que están caídas, aquellos que incluso reniegan de Cristo, aquellos que nos hacen la guerra, todos ellos, toda la humanidad en definitiva es el prójimo para Wesley. Sí, me queda claro. ¿Por qué? Porque era importante, mi hermano Rodrigo, aclarar esto, porque la discusión a veces se lleva en relación solamente al contexto de la parábola del buen samaritano, por ejemplo, en donde, en donde claramente el concepto de prójimo está relacionado con aquel que lo había ayudado. Claro. Y se limita a eso. Y yo he escuchado algunas reflexiones y algunas prédicas desde nuestros púlpitos erróneamente haciendo esa aseveración. Por lo tanto, yo creo que es importante aclararlo, cuál es el contexto de nuestra teología, cómo nuestra teología, que es de alguna manera nuestra base bíblica, entendemos en su conjunto, no particularmente en base a un texto, ni en base a un versículo, el concepto de prójimo. Wesley lo amplifica Claro, a todos nuestros semejantes. Y eso a es todos. lo que yo quería aclarar y rectificar para que no cometamos ese error cuando hacemos la aseveración. Es decir, no por una interpretación teológica particular o en base a un solo versículo, vamos a ramificarlo y a entenderlo de esa manera, porque algunos justifican el hecho de no amar a su enemigo porque en el buen samaritano el concepto y la interpretación era otra. Sí, ahí efectivamente en la parábola del buen samaritano, Jesús nos muestra varias cosas. Amén. Y precisamente el concepto que se deriva es amplio de qué es lo que debemos entender por nuestro prójimo. Cuando Jesús dice, ¿no es cierto?, que la persona estaba tirada ahí en el camino, en fin, parecía muerto, y no se le acercaron los judíos. ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes que los judíos no se le acercaron en la parábola del buen samaritano? ¿Y por qué sí un samaritano se le acercó? Bueno, me respondo yo mismo, ya que nadie me respondió. Eh, porque acuérdense ustedes que en la ley de Moisés, los judíos no podían tocar a un muerto, Muerto, porque quedaban manchados, inmundo. Mundo. inmundos, exactamente. Entonces, por eso Sí. no se le acercaron, ni siquiera fueron a ver si la persona seguía viva o Ah, no. muerto el mundo, claro. ¿Ah? Entonces pensaban, no, este estaba muerto, no, yo sigo adelante nomás, pues, me da lo mismo. No puedo acercarme porque yo estoy santificado. No puedo, ¿no es cierto?, contaminarme con este muerto. En cambio, el Hermano, samaritano, que era una persona, acuérdense ustedes que los samaritanos eran odiados, o no sé si odiados, pero sí odiados por algunos, ¿ah? Pero también repelidos por los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla rara entre los sobrevivientes que habían quedado, los descendientes, ¿no es cierto?, de aquellos sobrevivientes que habían quedado antes, al ser deportado el pueblo de Israel a Babilonia, y habían quedado por ahí algunos en sus campos, en fin, junto además con la mezcla de otros pueblos que habían traído los babilonios, o los asirios incluso, en 200 años antes que los babilonios. Entonces era una mezcla rara, y además tenían no solamente una mezcla racial, sino que además tenían una mezcla religiosa y rara, los samaritanos. Eh, y este samaritano, entonces, odiado por los judíos, se acerca a una persona que, porque están en Judea, ahí es donde ocurre la acción, ¿no es cierto?, de la parábola. Se acerca y no desprecia a este judío que en teoría lo despreciaba a él, ¿eh? Y él le ayuda. O sea, es un enemigo, un samaritano, por así decirlo, un enemigo despreciado por los judíos, que ayuda a quien le desprecia, que ayuda a su enemigo. Bien. Sí, hermano, ¿Sí? quería también enfocar de que, como decía el Hermano Juan pastor Carlos. Benjamín, ya, no solamente allí, bueno, la forma de interpretar el versículo aquel, ya, de que tampoco este hombre samaritano que fue a ayudar, tampoco él, como decía usted, a lo mejor era un judío que estaba tendido ahí, ya, y él, para ellos eran enemigos, ya. Entonces igual la parábola del buen samaritano habla de ellos que, como dijo usted, de que los otros judíos pensaron que estaba muerto y no quisieron contaminarse, ya, y lo dejaron ahí. Pero este hombre a lo mejor pensó, este es un judío que está aquí, pero igual le voy a tender mi mano, también voy a ver qué es lo que le pasó, y como lo encontró con vida, hizo todo el resto que tenía puesto en su corazón de ayudarlo. Entonces, Así es. esto es completo en ese sentido. Sí, no, aclaro una cosa. Agrego que la contradicción o la interpretación equívoca se genera cuando, de algunos, se genera cuando Jesús hace la pregunta al final de la parábola. ¿Quién es? Exacto, y le dice, ¿quién es entonces tu prójimo? Y el otro le contesta, es el samaritano. Y ahí es donde se generan estas dobles lecturas del concepto prójimo, que nosotros, como nuestra teología, y lo está explicando hoy día el profesor, es mucho más amplia. No está vinculada solamente al concepto de quien te ayuda, que es Sí, que debiera ser lógicamente lo que deja la parábola del buen samaritano. Eso claro. quería rectificar. Claro, no es solamente el que es bueno conmigo. El que es bueno conmigo, el que me trata bien, es mi prójimo. No, no es así. O sea, imagínense que Cristo le está diciendo en la parábola, después justamente como dice nuestro pastor Benjamín, cuando termina y le pregunta, bueno, ¿quién es el prójimo? ¿Quién fue el prójimo de este? Entonces, le está diciendo a judíos ahí que un samaritano es su prójimo. ¿Se fijan lo fuerte? O sea, le está diciendo, oye, lo que ustedes consideran inmundo, impuro, ¿ah? Este ateo, este perdido, este alcohólico, este, no sé, mujeriego, este ladrón, este asesino, este enemigo mío que me hizo tanto mal, este es tu prójimo. Este es tu prójimo.
Entonces, es fuerte, ¿o no? Y ahí es donde está, donde necesitamos, a ver, nuestra primera reacción ante un enemigo, como seres caídos que somos, nuestra naturaleza depravada, ¿no es cierto?, pecaminosa, cuando alguien se encuentra con un enemigo, su primera reacción, ¿no es cierto?, su primera tentación es, por último, ignorarlo. ¿Ah? Si tuviese, ¿no es cierto?, una bazuca, le manda un bazucazo. Pero nosotros los cristianos no podemos hacer eso. Al revés. Fíjense ustedes que Wesley, cuando leyeron la vida de Wesley, ¿no es cierto?, porque eso lo iban a leer ustedes solitos. ¿Sí? Ya. Cuando Wesley tiene la experiencia en Aldersgate, en la calle Aldersgate, con esta comunidad morava, y recibe o siente arder su corazón, bueno, para algunos ahí Wesley recibe la seguridad de la salvación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hace Wesley, lo dice en su relato, cuando en su diario ahí describe esta experiencia del corazón ardiente, dice que lo primero que hizo fue orar por los que le habían hecho mal, orar por sus enemigos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no pegarle el bazucazo. Nuestra naturaleza caída, ¿no es cierto? Lo primero, no, somos cristianos. Cristo nos enseña que lo primero que tenemos que hacer entonces es orar por él, ayudar, tratar de salvar su alma, colaborar en eso, ¿bien? Predicarle el evangelio. ¿Ya? Así que esa es nuestra labor. Hermano Rodrigo, ¿Sí? y después de orar, ¿qué Perdón, viene ¿quién después, habla? hermano Reinaldo? Ah, hermano Reinaldo, es que no lo tengo aquí, no me parece. Ya, Dice, ahí así sí. como Cristo nos llama, que tenemos, igual en su escrito, de orar por nuestro enemigo, y después, ¿qué viene después del orar? En la relación siguiente Bueno, con Wesley nuestros dice, enemigos. hacer todo el bien que podamos y que esté a nuestro alcance. Pero Perfecto. también lo dice Sería- Cristo. También lo dice Cristo. Vamos a verlo. Es las buenas obras. Las buenas obras. De un corazón perfeccionado en amor, necesariamente surgen las buenas obras. Porque la misma Biblia lo dice, ¿no es cierto? Que podemos tener toda la fe del mundo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y ese amor se expresa en las obras. Se Ujú. expresa en las obras. ¿Bien? Vamos a verlo. ¿Cuáles son esas obras? ¿Ya? Así Ok. que, si me permite, vamos a dejar en suspenso por ahora. Tiene, Salud. tiene dos preguntas mías en suspenso. Se las voy a cobrar Ya. después. Después, sí, pues después me la recuerdo. Ya. No, pero tiene que ver con las obras que los cristianos debemos realizar, ¿no es cierto? Que son obras de piedad que tienen que ver con nosotros y las denominadas obras de misericordia, que ahí es donde tiene que ver con el prójimo. ¿Bien? Ya. Entonces, ya vimos esto. Otro concepto que se refiere, con el que Wesley se refiere a la perfección cristiana, es el ser un administrador o mayordomo fiel, ¿no es cierto? En este punto Wesley usa la parábola de los talentos y el juicio de las naciones ubicada en la porción bíblica de Mateo capítulo 25. La parábola de los talentos describe cómo cada persona recibe una cantidad de talentos y luego cada una de ellas rinde cuenta por la manera en que lo administraron. Quienes trabajaron recibieron bendición, pero el que no trabajó fue condenado. Con respecto al juicio de las naciones, nos relata cómo todas ellas están delante de Dios para ser juzgadas debido al trato dado a las personas con necesidad. Ambos pasajes bíblicos nos recuerdan las múltiples formas en que podemos servir con nuestros recursos y nos muestran que la mayordomía cristiana no es una opción, sino un requisito para el ser humano. O sea, la mayordomía que nos exige Dios no es optativa, sino que tenemos que realizarla de la manera como Dios nos relata en sus escrituras, para ser un buen hijo de Dios. Otro concepto que se refiere a la perfección cristiana que utiliza Wesley es el vivir una vida que refleje el entendimiento de la gracia universal de Dios.
Para explicar este punto, Wesley utiliza el famoso pasaje bíblico de Juan 3:16. ¿Cuál es ese? Se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Juan 3:16. A ver, ¿quién lo dice? Juan 3:16, ¿cuál es? Dios al mundo, Ya, siga pues. por su Hijo unigénito. Muy bien, Ya muy sé bien. ese. Para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida Más eterna. tenga vida. Muy bien, Juan, Ahí está. muy bien. Juan 3:16. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Wesley se apoya en este para resaltar que Dios amó a todo el mundo. Lo hace para recordar que la gracia y la oferta de salvación son para todas las personas. Es una oferta universal. Aquí nuevamente hay una distinción de la teología wesleyana, la doctrina que enseña Wesley, ¿no es cierto?, basado en la Biblia, y que se contrapone con aquella doctrina de tradición calvinista que dice que el sacrificio expiatorio de Cristo, la expiación, es limitada, solamente limitada a las personas que Dios ha escogido en su decreto divino de predestinación. Para Wesley, basado en la Biblia, entonces, la gracia, la oferta de salvación es para todas las personas. Juan 3:16. Y al creer que cada persona está siendo persuadida por la gracia de Dios, entonces debe ser tratada con respeto y dignidad. Por eso nuestra vida debe reflejar la gracia de Dios que está obrando en nosotros, con respecto a los terceros, con respecto a nuestros prójimos, con respecto a todas las personas. Debemos tratarlas con respeto y dignidad. ¿Por qué? Porque a ellos también está ofrecida la gracia y la salvación. Finalmente, otro concepto que Wesley utilizaba para referirse a la perfección cristiana son las buenas obras. Y aquí un poco lo que respondo lo que nuestro hermano Reinaldo había preguntado. Quizás sea el elemento más controversial de la perfección cristiana. Esto debido a que la tradición católica hace referencia a las buenas obras como necesarias para obtener la salvación. Pero para Wesley, las buenas obras son producto de la justificación. Explico un poco esto. Resulta que, claro, se critica a veces a la posición wesleyana por predicar las buenas obras, ¿ya? Como parte o como un elemento de la salvación. Pero se malentiende nuevamente. No han leído a Wesley, no comprenden la tradición wesleyana, los que lo critican así. Porque Wesley no predica la salvación por obras. Se nos dice, que ustedes predican la salvación por obras. No es así. Wesley hace un fuerte énfasis en las obras, las buenas obras que los cristianos debemos realizar, pero como producto de haber sido justificados y de haber sido regenerados. Es un producto, no es una condición para alcanzar la salvación. La única condición para la salvación, acuérdense, es la fe. Nosotros los seres humanos, la única condición que debemos cumplir es la fe. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? ¿No? No, ya. No, perfecto. creo que tiene abierto el micrófono nomás, pero ahora lo cerró. Ya, perfecto. Entonces, en la tradición católica, en la teología católica, se predica efectivamente que las obras son necesarias para la salvación. ¿Mm? Las obras de piedad, las obras de misericordia, yo tengo que realizarlas, caridad, por ejemplo, con los otros, como una forma de obtener la salvación también. Pero Wesley no predica eso, y nosotros, la iglesia wesleyana, no predica eso. Nosotros lo que predicamos es que las obras son producto, es una consecuencia de la salvación. ¿Bien? ¿Se entiende la distinción, no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son estas obras? Gracias, Pastor Benjamín, por el dedito. Ya. Wesley clasifica las obras de dos maneras. Hermano Reinaldo, aquí están. Las obras de piedad y las obras de misericordia conforman lo que Wesley llama los medios de gracia. Ambos tipos van de la mano y ayudan a crecer a la persona en la estatura y en el carácter de Cristo.
a la vez nos permite ser sus manos acá en la tierra. ¿Cuáles son estas obras de piedad? Bueno, las obras de piedad, para que ustedes lo entiendan así claramente, son las obras que tienen que ver conmigo, ¿bien? Las que yo realizo, mis obras personales. En cambio, las obras de misericordia son las que yo realizo en relación con el prójimo, con otros. Las obras de piedad tienen que ver de mi relación con Dios, mi relación personal con Dios. Las obras de misericordia tienen que ver cómo reflejo esa relación personal con Dios, con los otros, con mis prójimos. Y las obras de piedad están enfocadas en la vida privada y son la oración, el estudio de la Biblia, el sacramento de la comunión, el ayuno, la comunidad cristiana, ir a congregarme, ¿no es cierto? Y una vida saludable. En cambio, las obras de misericordia están enfocadas en la vida social. Son hacer el bien, visitar a los enfermos, a los encarcelados, etc. Vestir y alimentar a los necesitados, usar generosamente nuestros bienes, nuestros recursos para ayudar a otros. En la época de Wesley, ¿no es cierto?, él decía oponerse a la esclavitud y en general servir a la comunidad. ¿Bien? Esas son las obras que como cristianos debemos hacer. No sé si respondí, hermano Reinaldo. Sí, Perfecto. muchas gracias. Muy bien. Una menos. Una menos, me queda una. Hermano Rodrigo, buen día. Sí, buen día. ¿Quién habla por ahí? Cristian Díaz por acá. ¿Perdón? Soy Cristian Díaz por acá. Estamos en la pantalla. Hola, buen día. Hola Cristian, ¿cómo está usted? Hola Pastor. Pastora, ¿cómo están? Gusto de verlo. Aquí estamos estudiando. Buen día, Dios les bendiga. Buen día. Creo que en el cierre de la parábola de Lucas 10 que se estaba tocando en el contexto anterior, creo que Jesús es enfático. Perdón, Pastor, no le escuché bien. Creo que en el contexto de lo que Jesús enseñó, ¿escucha ahí? Sí. Lucas 10, en el verso 37, él le dice al que lo estaba probando, que era un maestro de la escritura, un maestro de la ley. Le dice lo que necesitamos practicar nosotros. Le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Exacto, sí. Ahí está nuestra responsabilidad de la piedad hacia nosotros y de la misericordia hacia afuera. Quería agregar eso que me llamó la atención. Muy bien. Gracias. Está claro. Por eso es que Wesley, por eso que los que critican a Wesley de esto del que predicaba, ¿no es cierto?, que oponía mucho énfasis en la realización de obras, lo que pasa es que hay que entender un poco que Wesley estaba en Inglaterra. Estaba votado esa cuestión. Menos mal que no dijo otra cosa. Ya. Vamos a aplicar la misericordia. Bien, a ver. Hay que entender que cuando a Wesley se le criticaba en su época, ¿no es cierto?, él está en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿ya? Una Inglaterra, fíjense ustedes que en teoría, en la forma, en la formalidad, era cristiana. Tenía un rey cristiano, un parlamento cristiano, las instituciones estaban basadas, muchas de ellas en las normas del cristianismo, ¿no es cierto? Pero en realidad la vida social, la vida individual y la vida social dejaba mucho que desear con respecto a lo que Cristo había enseñado. La clase alta, ¿no es cierto?, dominante en Inglaterra era muy rica, extremadamente rica, la nobleza particularmente, y la clase proletaria pobre estaba surgiendo el proletariado, sobre todo en las minas de carbón en Inglaterra, ¿no es cierto? Por eso Wesley tiene o hizo mucho sentido en la zona de la octava región, en la zona del carbón, ¿eh? Porque también le predicó, ¿no es cierto?, a esta Inglaterra, a la Inglaterra del carbón, en su época. Entonces,
la gente pobre buscaba evadirse, ¿no es cierto?, en el alcohol, o en lo que su miserable salario le pudiese permitir, ¿no es cierto? Particularmente a los obreros se gastaban mucho en alcohol, había mucho alcoholismo en esa época, y también en prostitución. Los niños tenían que trabajar, quedaban botados, las mujeres prácticamente no tenían un papel relevante en la vida social, las mujeres pobres, ¿no es cierto? En fin, tenían que sacrificarse mucho. Entonces, en ese contexto en el que Wesley predica, entonces Wesley le dice, bueno, ustedes son cristianos, muchos iban a la iglesia anglicana, ¿no es cierto? Iban al servicio y después se iban para la casa a disfrutar de sus vidas, ¿ya? Particularmente las personas creyentes que tenían algunos recursos, ¿sí? Y se olvidaban del resto. Wesley les interpela a que tienen que vivir el cristianismo con los otros, con los otros. De hecho, Wesley genera escuelas, comedores, en fin, orfanatos, una obra social enorme que realizan no solo Wesley, sino que todos los metodistas, todas las personas del movimiento metodista. Entonces, claro, tiene que ver con las obras porque Wesley ponía mucho énfasis en eso. El cristiano tiene que reflejar. El cristiano, como dice nuestro pastor Cristian, tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo que hizo el samaritano. ¿Bien? Ya. Seguimos adelante un poco. Finalmente, Wesley se refiere a la perfección cristiana como restauración de la imagen de Dios. Antes de la caída, toda la creación vivía en un estado de perfección, de armonía y paz. La realidad actual es otra, en particular porque nuestros cuerpos antes de la caída no estaban corrompidos y ahora sí. Aunque es imposible para los creyentes alcanzar una restauración total de la imagen de Dios antes de la resurrección, lo que conversábamos hace un rato, es posible buscarla de manera gradual mediante la relación con Dios y nuestro prójimo. Siempre existirán áreas de crecimiento. Por tal razón, mientras el creyente tenga vida, podrá seguir creciendo y reflejando la imagen de Dios. La perfección cristiana a la cual Wesley hace referencia tiene más de una variante, y es quizás este elemento el que distingue al pueblo wesleyano de los demás. Entonces, con todos esos conceptos que hemos visto, amor de Dios, amor al prójimo, restauración de la imagen de Dios, en fin, todo eso nos da la idea de qué Wesley entendía por perfección cristiana. La doctrina fundamental del pueblo llamado metodista, la tradición metodista, la tradición wesleyana, ¿no es cierto?, es quien quiera que sea salvo, antes que cualquier cosa es necesario que la persona tenga fe, fe verdadera, la fe que obra por amor, la cual por medio del amor de Dios y el amor al prójimo produce un cambio en el interior tanto como en el exterior. Entonces, la perfección cristiana o santidad para Wesley tiene dos aspectos, un aspecto interior y un aspecto exterior en la relación con los otros. ¿Qué implicancias entonces tiene desde el punto de vista social la perfección cristiana? Para Wesley, la doctrina de la santidad o perfección cristiana constituía la esencia del movimiento metodista, porque consideraba el aspecto interior tanto como el exterior, es decir, los elementos personales y sociales del Evangelio. Es así que Wesley une aspectos que tradicionalmente se encontraban separados. Así que el aspecto personal de la perfección o santidad cristiana es solo una parte y no la totalidad de ella. La perfección cristiana no solo consiste en expresiones de paz personal y transformación individual interior, también consiste en la paz social y en la transformación de la sociedad y las estructuras. Por eso es que nuestra iglesia, nuestra tradición pone mucho énfasis en, por ejemplo, la justicia social. Nos involucramos mucho en eso. Ustedes conocerán, ¿no es cierto?, parte de la historia del movimiento wesleyano en Chile, tiene mucho que ver con la lucha por la justicia social, por la mejoría de las condiciones de vida de las personas, y particularmente de las personas pobres. No solamente su vida interior, sino que también su vida exterior. ¿Ah? La sanidad es una sanidad interna, pero también una sanidad social. Eso es lo que en lo que Wesley ponía énfasis. Recuerden ustedes, uno de los fundadores de la misión, ¿no es cierto?, el pastor Víctor Manuel Mora, o nuestro pastor Edgardo Toro, en épocas distintas, ¿no es cierto?, en circunstancias también históricas y sociales que vivía nuestro país de una manera distinta. Bueno, Wesley hizo lo mismo también
y por eso también fue a veces perseguido, no solamente por la curia de la Iglesia Anglicana, sino que también por la política monarquista y la política del Parlamento, en fin, en Inglaterra, ¿ya? Porque Wesley predicaba esto, que es un poco, ¿no es cierto?, remover el orden social para restaurarlo, para mejorarlo, para que las personas vivan mejor también. Para Wesley, los aspectos sociales de la perfección cristiana son inseparables e igualmente importantes que los personales. Al respecto añade: no hay en esto religión en soledad, santos solitarios. Es una frase que tiene tanta consistencia como en el Evangelio, como decir santos adúlteros. Miren qué fuerte. Los santos solitarios para Wesley son santos adúlteros. Es lo mismo. El Evangelio de Cristo nos da a conocer una religión social y ninguna otra. No otra santidad, sino la santidad social. La fe obrando por amor, que es la longitud, anchura, profundidad y estatura de la perfección cristiana. Se debe admitir que, así como el amor de Dios naturalmente dirige a las obras de misericordia, de la misma manera nos lleva a alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado, ser ojos para los ciegos, pies para los cojos, esposo para la viuda y padre para un huérfano. De esta manera, Juan Wesley demuestra que la fe no puede ser entendida desde el aislamiento, sino en comunidad. Este pensamiento lo demostró en cada uno de sus viajes por el Reino Unido, en los cuales se daba la tarea de identificar y dar respuesta a los males que afrontaba su nación. Juan Wesley fue un activista de las reformas sociales, con la cual buscaba combatir la esclavitud, los problemas de educación y la escasez de alimentos. Sin duda alguna, las obras de misericordia deben ser parte activa en la vida del creyente para que por medio de ellas pueda llevar gloria a Dios. Estamos llegando ya casi al final de este bloque. Una reflexión final. ¿Qué es la salvación? Entonces, según todo lo que hemos visto, ¿qué es la salvación? Por mucho tiempo, el propósito de anunciar las buenas nuevas ha sido el de llevar esperanza y muchas veces, como se mencionó anteriormente, una esperanza futura, el cielo, ¿no es cierto?, el paraíso. Sin embargo, Wesley vino a romper con esta teología que fue sembrada en la Inglaterra del siglo XVIII y que aún es una realidad en el mundo. Claro, todavía, ¿no es cierto?, en algunas iglesias, y también a veces en la nuestra, se piensa que la salvación tiene que ver con el futuro, ¿bien? Solamente con el futuro, y tiene que ver con eso, pero no solamente tiene que ver con eso. Es también aquí y ahora. La salvación es aquí y ahora, y también en el futuro. No, yo no trabajo, o no me esfuerzo, o no pido a Dios que me ayude, ¿no es cierto?, para vivir en el futuro, en el cielo, en el paraíso, exclusivamente. No, para que me transforme ahora, para ahora ser salvo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que predicamos, y eso es la distinción que predica Wesley. Para esto Wesley aclara que aunque nuestro futuro es glorioso, es posible poder empezar desde ahora a disfrutar de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Él mismo hace referencia a esto en su sermón El Camino, El Camino de la Salvación según las Escrituras, o también lo pueden encontrar ustedes como El Camino Escriturario de la Salvación. ¿Qué dice en ese sermón Wesley? Dice: la salvación de la cual aquí se habla no es lo que frecuentemente se entiende por esta palabra, ir al cielo, la felicidad eterna. No es que el alma vaya al paraíso, denominado seno de Abraham por nuestro Señor. No se trata de una bendición que se halla al otro lado de la muerte, o como decimos comúnmente, en el otro mundo. Las mismas palabras del texto lo expresan de manera incuestionable. Sois salvos. Sois. Actual, presente. No se trata de algo a la distancia, es algo presente. Una bendición de la cual, mediante la misericordia gratuita de Dios, estás en posesión ahora. Ahora. Basta con estudiar la vida de Wesley para conocer lo que creía acerca de la salvación. Su conversión definitiva, en la calle Aldersgate, ¿no es cierto?, con ahí, en ese servicio, en la experiencia del corazón ardiente, le llevó a comprender muy de cerca las grandes doctrinas de la justificación por la fe de la reforma religiosa, del protestantismo. Por tanto, para Wesley el objetivo de la salvación es la santificación No lo sé. en la tierra. No es
ir al cielo, ni es la entrada al paraíso que se alcanza al otro lado de la tumba. Es algo mucho más práctico para el aquí y el ahora. Wesley es un defensor de la teología arminiana debido a que él mismo la experimentó. El siguiente gráfico muestra por qué se inclina hacia esa teología y no hacia la de Juan Calvino. Para Wesley, entonces, concuerda Wesley con el arminianismo y discrepa del calvinismo en las siguientes cosas. Según Rodrigo, ¿Perdón? antes de pasar a este Sí. cuadro, que esa comparación, me salta a mí la gran duda, porque lo mismo que, o sea, con una interrogante que yo me hago y se la pregunto, en cuanto a la posición que el cómo vivimos la salvación, el presente, también el cómo Jesús vivió la santidad, cómo Jesús vivió la perfección, la tierra, Él lo vivió en la tierra. Entonces, me gusta el cuadrilátero que usa Wesley para poder darse y enfrentar la sociedad, el conflicto que él estaba viviendo. Y cuando veo la escritura, me encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 3, me encuentro a Jesús respondiéndole a Juan en el verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿cómo quizás necesitaríamos nosotros en este tiempo a la mirada de Jesús, en nuestro modelo por esencia, Wesley, que es un modelo que también podemos mirar, ya en dónde estaba puesta su mirada, y yo creo que hoy día nuestra lucha es en la escritura, cómo estamos mirando las escrituras. No sé si estaré bien en mi apreciación frente a eso, o sea, el Lamentablemente, escuché llamado a entrecortado. la salvación es ahora, o sea, yo debo Claro, entender ahora la salvación, la perfección también la debo entender ahora porque la perfección bíblica está llamada a madurez, o sea, claro. porque Ahí a crecer. a crecer, o sea, si ayer robé, hoy no debo robar, Así es. si ayer mentí, hoy no debo mentir. Entonces, esa perfección es la hora. ¿Y cómo lo enfrentó Wesley? ¿Cómo lo enfrentó Cristo, que son nuestros modelos? Haciendo lo que conviene hacer nosotros en la Escritura. Así es. Con la palabra. ¿Ven? Ese es Así mi es. pensamiento. O sea, todo Así lo que es. yo digo, hablo, vivo, converso, escritura, escritura. Y me da tristeza porque la gran lucha que tengo hoy día personalmente es que, ¿a qué tanta palabra me dicen? Líderes, ¿a qué tanta escritura? ¿Cómo lo vaya a basar todo en la escritura? La gran pregunta, profesor, ¿hay otra manera de vivir esta vida pecadora, contaminada, para rumbo a la destrucción? ¿Hay otra manera? Y no tenemos, si no intentamos nuestro hacer, hablar y decir las escrituras. Gracias. Bien. Excelente pregunta. Sí, es así. O sea, la base de todo lo que creemos nosotros está en la Sagrada Escritura. A ver, de hecho, para todo cristianismo hay 7 doctrinas que son fundamentales. ¿Bien? Eh, para todo cristiano. Y una de ellas es la de la, eh, perdón, la de la, no me acuerdo exactamente cómo se denomina, pero tiene que ver con eh, el origen divino de las escrituras. Eso es lo que se llama la doctrina de la... Bueno, ya me voy a acordar. Pero tiene que ver con que nosotros creemos que las escrituras son efectivamente la palabra de Dios. Creemos que las escrituras son la palabra de Dios y por lo tanto, si creemos que las escrituras son la palabra de Dios, creemos que las escrituras son verdad. Y si creemos que las escrituras son verdad, todo lo que dice ahí, las sagradas escrituras, ¿no es cierto?, son hechos que realmente ocurrieron y son dichos de Dios los que contienen. Por lo tanto, yo creo en ello y los pongo en práctica. Esa es la idea, que Jesús existió, que Jesús encarnó, todas las doctrinas fundamentales están aquí en la Biblia. De hecho, Wesley la identifica ahí mismo también, y todo el cristianismo en realidad. Entonces, la base fundamental para todo cristiano es la palabra de Dios.
Después, esa palabra es razonada también por nosotros, esa palabra también es entendida de acuerdo a la tradición de la iglesia cristiana, y esa palabra también es entendida en nuestra propia experiencia como cristianos. También es procesada ahí. Entonces la procesamos con nuestra mente, la procesamos en comunidad, a través de la historia de la iglesia, y la procesamos también en nuestra propia experiencia. Pero es la base fundamental de nuestra creencia está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, tal como usted dice. Bien. Continúo porque me queda un minuto antes que unos minutitos antes que se corte. Entonces Wesley va a estar de acuerdo con Arminio y en desacuerdo con Calvino en las siguientes cosas. Primero, con Arminio está de acuerdo porque Dios elige a las personas para salvación de una manera condicional, basado en el conocimiento previo de las acciones de cada una de ellas. O sea, él conoce que la persona va a tener fe. En cambio, Calvino dice que la elección de las personas para la salvación y condenación es incondicional, únicamente basada en el carácter soberano de Dios. Hay un decreto. Él dice, este sí para salvación, acá no, la oferta es para todos, ¿bien? Pero solo algunos responden porque responden con fe. Segundo aspecto, el sacrificio redentor de Cristo es universal, pero está limitado por la libertad humana. Es decir, uno puede aceptar o rechazar la obra redentora de Cristo. Ya sabemos que con la gracia previniente nosotros somos capacitados para aceptar esta oferta de salvación que nos hace Cristo por medio de la expiación que Él ha realizado por todos nuestros pecados. Y por lo tanto, y ese ofrecimiento es universal. No todos lo toman porque algunos lo rechazan. ¿Bien? En cambio, en Calvino, el calvinismo, la obra redentora de Cristo solo para quienes han sido electos por Dios para salvación. Un tercer punto es que por naturaleza los seres humanos no son capaces de hacer el bien. En eso están ambos de acuerdo, tanto Arminio como Calvino, pero hay una pequeña distinción, porque Calvino dice que estamos total y absolutamente depravados, hemos sido total y absolutamente corruptos, y Arminio, por otro lado, igual les dicen que algo de la imagen de Dios de nosotros queda, porque si no, no seríamos seres humanos. Y los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios, y aunque esa imagen está caída, corrupta, enferma, todavía hay algo de ella en eso, y además la gracia previniente nos recompone, nos despierta, nos capacita nuevamente para responder al llamado de Dios. Otro punto, el cuarto, es que la gracia anticipante le da la capacidad a los seres humanos de responder a Dios de una manera afirmativa o negativa. En Calvino, la gracia de Dios es otorgada de manera irresistible, o sea, Dios me la otorga y yo no tengo otra opción que seguir por el camino de salvación. Respondo siempre afirmativamente. En cambio acá, la gracia de Dios es anticipante, es una gracia despertante, capacitante, que me permite responder a Dios, pero yo puedo, con mi libre albedrío recompuesto por esta gracia capacitante o gracia anticipante o gracia previniente, puedo responder negativa o afirmativamente al llamado de Dios. Y finalmente el quinto punto es la perseverancia en la vida cristiana. Es condicional y requiere atención y cuidado diario. De descuidarse, la persona puede caer y perder el don de Dios o perder la salvación. Para Calvino, la perseverancia en la vida cristiana es incondicional, o sea, la gracia de Dios es suficiente para sostener al creyente hasta el final. Para Arminio y para Wesley, nosotros tenemos que mantenernos en el esfuerzo día a día, ¿no es cierto?, de negarnos a nosotros mismos, de cargar nuestra cruz y de seguir a Cristo día a día. No podemos conformarnos y decir, bueno, ya fuimos salvos y ahora no hago nada más. Tengo que preocuparme de mi salvación todos los días, todos los días. La doctrina de la gracia anticipante fue una doctrina que Wesley sostuvo. Esta doctrina de entrada va en contra de la elección parcial de que los calvinistas sostienen que Dios hace con los seres humanos. Por último, es necesario resaltar que Wesley no realizó una teología especulativa, realmente Wesley vivió su teología. Su teología no solo fue el resultado de lecturas, libros y estudios de la Biblia, fue sobre todo la aplicación práctica y no abstracta de estos estudios a su propia vida, lo que marcó la diferencia. En conclusión, Wesley desarrolla su pensamiento teológico basado en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Como nos decía nuestro pastor Cristian, basado en las Sagradas Escrituras, su razonamiento sistemático, la tradición de la Iglesia y la experiencia personal de fe. Wesley describe la salvación como un proceso en la vida de la persona, un proceso de lo que ocurre en el ser humano. Condición humana caída, pasa la gracia anticipante, la gracia convincente, la gracia justificadora y la gracia santificadora. Bien, ese es el proceso de salvación para Wesley.
Los puntos que Welly destaca en toda su teología están relacionados con la soberanía de Dios, con la gracia de Dios y con el rol participativo del ser humano, con fe. El ser humano participa con su fe. El aporte principal de Martín Lutero, la tradición protestante, nos llevó hasta la justificación. Hasta ahí llegó Lutero, ¿no es cierto? Por fe, justificación por fe. Y eso todos los protestantes, todos los evangélicos lo recogemos y creemos. Wesley va más allá, un paso más allá, y nos introduce en la segunda parte del Evangelio que explica cuál es el propósito de la salvación, que es más allá de ir al cielo. Esto tiene implicaciones presentes y no solamente individuales, sino comunitarias. Amar a Dios y el prójimo, por medio de obras de piedad y obras de misericordia. Bien. Bien, hasta aquí estamos, queridos hermanos. Muy buena con clase. respecto a la teología de Wesley. Muy buena. Mi hermano Rodrigo, ¿Sí? quisiera comentarle, ¿no sería a lo mejor más práctico en el subtítulo que usted le daba a cada una de las gracias, explicando el tema de que es una sola gracia, actuando de diferente manera, más claro a lo mejor especificar y decir que es la gracia en su acción previniente, la gracia en su acción convincente, la gracia en su acción justificante y la gracia en su acción santificante? Claro, sí, efectivamente. Así puede ser clarificado. Pues son momentos, ¿no es cierto?, que la gracia va actuando en nosotros. Pero lo advertía en la primera presentación, la de la semana pasada, ¿no es cierto? Hay una Correcto. advertencia ahí, para que no les quede flotando esta duda. No son distintas gracias, lo he repetido varias veces. Es la misma gracia, la gracia de Dios es una sola. Uh-huh. Lo que pasa es que actúa en momentos distintos nosotros, con acciones distintas. Así es. Y esas no son automáticas. Para otras teologías, la gracia de Dios actúa automáticamente, irresistiblemente en nosotros, pero para nosotros no es así. Para nosotros, lo de tradición wesleyana y tradición cristiana, incluso desde los primeros padres de la iglesia, si nuestra tradición se recoge de la enseñanza de los apóstoles, Pablo mismo lo enseñaba así. Nosotros vamos creciendo en gracia sobre gracia, ¿bien? Y para eso necesitamos fe. Nuestra respuesta al llamado de Dios es la fe. Y esa fe es un don de Dios también, porque ese don nos lo da Dios a través de la gracia previniente, nos capacita nuevamente para poder, ¿no es cierto?, responder. ¿Bien? Pero la gracia, como dice nuestro pastor Benjamín, es una sola, es la misma. Nuestro querido hermano Marcelo está por ahí, ¿o no? Hermano Rodrigo, ¿me da un poquito la oportunidad? Ah, hermana Tatiana, sí. Vale. Es que no sé si el tiempo nos alcanza, hermano Marcelo. Sí, sí. Sí, ya, hermana Tatiana. O si no, si se corta, 5 seguimos segundos. en el otro enlace. Ya, 5 segundos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo a todos en el amor de Dios. Quiero darle una información. Para efectos de asistencia, se ha creado un foro que se llama Foro de Asistencia. Este foro ustedes lo van a encontrar en la página al inicio donde dice materia, historia y teología wesleyana. Ahí está la presentación, la evaluación, y ahí va a haber una pestañita que dice foro asistencia. Este foro de asistencia tiene 2 objetivos. El primero, ir verificando cómo ustedes están recibiendo los contenidos, y segundo, como lo dice el nombre, verificar su asistencia y participación en cada una de las clases, ¿ya? Este foro, hermano, se les va a presentar una pregunta en el día de hoy, y ustedes tienen que responder esa pregunta en forma individual hasta media hora después que termine la clase. Hasta media hora después que termine la clase, ¿ya? Entonces, les pedimos a todos que puedan revisar el foro y revise la pregunta y responda. Este va a ser el medio verificador para registrar su asistencia individual, porque nos hemos dado cuenta que el registro que ingresa cada uno es muchas veces compartido. Entonces hay un dispositivo, digamos, pero hay 2 hermanos, a veces en el caso de Constitución son 3 que están conectados con un mismo dispositivo. Entonces la asistencia que queda registrada en el sistema no es la real, ¿ya? Entonces les pedimos, por favor, que puedan acceder a este foro
y también va a ser una forma de retroalimentar, digamos, las clases también en relación a lo que ustedes están aprendiendo y cómo lo están recibiendo. ¿Ya? Así que esa es la invitación, mis hermanos. Recuerden que para que su asistencia sea válida, tiene que ser hasta media hora después de la clase. ¿Ya? Que Dios les bendiga y gracias, mi hermano Rodrigo, por el tiempo. Muchas gracias, querida hermana Tatiana. Muchas gracias. Ya. Y disculpen un poco el ruidito. No hay nada. Ya, hermano Ya, Rodrigo. dígame, querido hermano Marcelo. Ya, solo Usted tiene la palabra ahora. Gracias. Solo para aclarar que cada uno de ustedes tiene que ingresar con su propia cuenta de ADECA a hacer ese comentario, ¿ya? Para que quede registrada la asistencia con su nombre, con su propia fecha y con su propio horario. ¿Ya? No deje el comentario con la cuenta de su esposo o de su hermano. Tiene que ingresar a ADECA con su propio registro. Y lo que sigue ahora es que una vez que el hermano Rodrigo decrete el break, Ahora el tiro. ya, vamos a cerrar la sesión. Yo voy a volver a publicar un nuevo link y en ese nuevo link acceden a la siguiente parte de la clase. ¿Vale? Hermano Marcelo,